No, disculpa, 2000 años se ha perseguido sistemáticamente en diferentes sitios del mundo a los judíos. ¿Dónde cabe ahí lo que es el Islam dentro de la identidad española? Los propios musulmanes se aliaban con los cristianos para luchar. Que veo tantas cosas por hacer que a veces es frustrante, ¿no? Recuperar un poco el contacto con nuestros maestros, nuestros educadores. No me puedo ir a esa derecha, quiere acabar con lo que yo represento. Y luego después esa izquierda al otro extremo, gesto de te estoy tendiendo la mano, pero al mismo tiempo quiero que acepte ciertas ideologías que... Pero lo importante es involucrarse en la vida política. ¿Es necesario tener que votar? El voto tiene su importancia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a La Última Medina. Hoy estamos estrenando podcast con un invitado muy especial, pero antes de empezar el podcast nos gustaría contaros un poco la historia de por qué comenzamos este podcast, para todos aquellos oyentes que sois los primeros en disfrutar de este podcast, tanto en plataformas como Spotify, Apple Podcast, etcétera, como en YouTube, que por cierto os animo a suscribiros. Y bueno, la idea empieza con mi hermano, que aquí aprovecho para presentarle, Mohamed Ali. Estábamos con unas ganas tremendas de poder tener contenido sobre Islam en español y veíamos que de alguna otra forma no había tanto contenido como en el Reino Unido y vimos esa necesidad que existe dentro de los jóvenes musulmanes de poder ofrecer un contenido diferente. Así que dentro de este podcast vamos a tratar todo lo relacionado con actualidad de los jóvenes musulmanes, inmigración, todos aquellos temas que siempre queremos escuchar que se hablen de ellos y que se hablan de forma de forma muy abandonada o de forma muy tabú o de forma muy oculta, pues vamos a tratarlos aquí en este podcast. Espero que a todos os sea útil y que os sea también al mismo tiempo fructífero y que os sea mufid. Por otro lado, también queremos tener a nuestros hermanos de Palestina, no olvidarles, aprovechando que hay una trágica situación ocurriendo ahora mismo en la Franja de Gaza. Vamos a ponerle nombre a las cosas, está ocurriendo un genocidio y están maltratando a nuestros hermanos musulmanes por ahí, así que espero que vuestros duás y nuestros duás, que siempre están con ellos y que esté consciente las personas que están escuchando este podcast, que esta situación no va a arreglarse hasta que nuestros hermanos sean liberados, inshallah. Así que, Handali, preséntanos hoy cuál es nuestro invitado que tenemos. Nuestro invitado no es otro que Hisham Mohammed, más conocido en redes sociales como Hisham Dawa, licenciado en Estudios Árabes Islámicos por la Universidad de Salamanca, divulgador de Islam y cultura islámica, pero creo que mejor que te presente yo, es mejor que te presentes tú. Cuéntanos un poco cuál es tu background, de dónde vienes, tus padres, tu familia, dónde nace este interés por el Islam, cómo saltas a lo que es la escena pública y a ser de las figuras más conocidas en España en lo que es el ámbito islámico. Y antes de que empiece la introducción, tenemos muchas ganas de tenerte y agradecerte sobre todo que hayas venido, que le hemos avisado con muy poco tiempo de antelación y la verdad que estamos muy agradecidos de que estés aquí. Salam alaikum wa rahmatullah. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros, especialmente inaugurando el podcast con vosotros, que espero que sea un éxito y que muchas personas, inshallah, pues se beneficien de ello. Hisham Mohammed, una persona simple y bastante humilde dentro de lo que cabe. Vengo de un trasfondo también humilde. Mis padres, rahimahumullah, que Allah los tenga en su misericordia, pues me criaron en medio de la Medina de Tetuán, que es donde nací y donde crecí. Y bueno, ahí es donde nació este interés por el Islam. Desde pequeño, pues en la escuela, diferentes profesores pues han dejado una huella indeleble con su buen trato, su buen hacer, la educación, desde una conciencia determinada como musulmanes en esa sociedad. Dentro de la Medina también pues he conocido a muchos grandes eruditos. La mayoría de ellos ya no están entre nosotros, pero personas con un conocimiento inmenso que he tenido no la suerte sino el privilegio de
de sentarme ante ellos y de escucharles atentamente y aprender de ellos. En ese entorno de la Medina es donde nací. También mis abuelos, mi familia, etc. En mi familia siempre ha habido pues una porción de la familia dedicada al estudio del Corán, etc. Y en esa familia es donde crecí. Mi abuelo paterno fue soldado español. Curiosamente, mi abuelo solo sabía escribir y leer en español, nada más, porque aprendió en el ejército español. En la guerra civil estuvo. Aquí fui una vez al registro de las Fuerzas Armadas aquí en España y obtuve todo su archivo con todos sus movimientos en la guerra civil donde estuvo, y estuvo en el frente en Lleida y en diferentes partes de Aragón desde el 36 hasta que finalizó la guerra civil en el 39, y ya cuando se asentó en Marruecos pues fundó su familia, etc. Y yo disfrutaba mucho de niño de la compañía de mi abuelo y aprendí muchísimo de él, también mi abuelo paterno. Entonces, de padres a hijos ha pasado tanto esta conciencia como una familia conservadora, musulmana, etcétera, pero también el uso del español, porque en mi familia pues todos prácticamente hablamos el español, aunque yo soy el único que vive aquí en España, ¿no? Qué bueno. ¿Pero tu abuelo era español como tal o simplemente era un marroquí que estaba en el ejército? No, uno de los decenas de miles de marroquíes que fueron De la Guardia Mora de... reclutados para la guerra civil. La Guardia Mora era un círculo mucho más cerrado del entorno de Franco, etcétera, pero hablamos de las estimaciones más, digamos, más elevadas, establecen como un número de 100.000 soldados marroquíes que lucharon en la guerra civil y luego se asentaron de nuevo en el... Curiosamente, nosotros tenemos 2 tío-abuelos que murieron aquí mismo en la guerra civil. Me cuenta mi padre como curiosidad. Exactamente. Mi bisabuelo también falleció en la guerra civil española. Y esos son como... Hay un documental que habla de ellos que se titula Los Olvidados o algo así. Sí, es decir, la la gente no habla de... Sobre todo en la zona del Rif hay muchas familias que perdieron a un montonazo de familiares en la guerra civil. Cosa curiosa que aquí en España la gente desconoce de que hay gente marroquí que luchó sus guerras, que murió aquí. Sí, sí. Y que a pesar En de ambos todo, bandos. En ambos bandos. Y al final no recibieron muchos de ellos nada a cambio. Y la memoria histórica y la ley de memoria histórica, etcétera, pues no les tiene en cuenta realmente. La ley de memoria histórica solo se aplica a un sector muy conocido, gente que desciende de un sitio. Pero bueno, es un tema muy amplio. Pero bueno, Tetuán... Siguiendo con ese hilo, porque dices que creces ahí en Tetuán, ¿cómo se pega ese salto de la Medina de Tetuán a Madrid? A Madrid. Decía que Tetuán es la capital del antiguo protectorado español y por lo tanto es casi una extensión de la cultura andalusí. Desde hace muchos siglos, pues los andalusíes se establecieron en Tetuán, especialmente de la ciudad de Granada, Córdoba y algunas partes de Jaén, etc. Pero hablando de las familias andalusíes, mi familia de parte de mi padre, pues son de ascendencia andalusí. Yo al terminar los estudios secundarios en Marruecos, tenía unos 17 años más o menos, me fui a Inglaterra a trabajar. Tomé unos años sabáticos y me fui a la aventura a trabajar en Inglaterra. Después de un tiempo volví a Marruecos y ya ahí estudié bachillerato español, en un instituto español en Tetuán. Saqué el bachillerato, la selectividad, todo eso, y me ofrecieron varias becas aquí en diferentes universidades para estudiar, en Granada, en Salamanca, etc., y elegí Salamanca. Me fui a Salamanca, estuve estudiando ahí 2 carreras, que son, al principio estudiaba filología inglesa, pero también estudié filología árabe y estudios islámicos, y al terminar me fui a Ávila, donde estuve trabajando en un centro de acogida de menores no acompañados, menores inmigrantes no acompañados, cuando aún no se hablaba en ningún sitio de la palabra menas, no se mencionaba en ningún sitio, etc. Pues ahí estaba yo trabajando con ellos, la mayoría de Senegal, de Gambia, chicos fabulosos con los que tengo recuerdos muy buenos.
Y estuve ahí también una temporada trabajando en el Ayuntamiento de Ávila como mediador intercultural, etc. Y de ahí ya vine a Madrid, estuve un par de años trabajando en una empresa de ingeniería como traductor en un departamento internacional y ya salté al mundo audiovisual, que ya empecé a trabajar en un canal de televisión que se llamaba Córdoba Internacional. Trabajaba en diferentes departamentos de traducción, etcétera, pero también presentaba algunos espacios, algunos programas, especialmente uno que se llamaba Consultas Islámicas, etcétera. Entonces ahí es cuando empecé a ser conocido más o menos online, etcétera. Pero antes llevaba un esfuerzo de da'wah en las diferentes mezquitas, pero a partir de 2012, 2011 es cuando empecé a ser más activo en las redes sociales y tener un poco de visibilidad, ¿no? Ahí es donde nace Hisham Da'wah, ¿no? Podríamos decir. Se puede decir, sí. Una pregunta, Hisham. Dices que estudiaste en la Universidad de Salamanca, filología inglesa, filología árabe, y ¿cuándo llega la parte en la que tú profundizas más dentro de lo que es el Islam? Porque mucha gente, sobre todo jóvenes, ¿cómo puedo empezar este camino de talab al-ilm, ¿no? De buscar ese conocimiento islámico, también muy complicado para todos aquellos que solo controlan la lengua española? Exactamente. Para empezar, ese camino yo lo había empezado muchísimo antes. Estamos hablando a partir de los 12, 13 años, que es cuando empecé a realmente interesarme por la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y siento decir que el idioma árabe es fundamental para llevarlo a cabo porque la mayoría de los libros están en idioma árabe, no están traducidos. Algunos idiomas a lo mejor sí, al inglés, etc., pero en español hay muy poco material en ese sentido. Y luego los eruditos más grandes del mundo hablan árabe, ¿no? Y alhamdulillah he tenido hasta hace muy poco la suerte de sentarme con grandísimos eruditos, algunos de los más grandes del mundo, y dices, subhanallah, el que no tenga árabe y no pueda acceder a lo que está diciendo esta persona, se está perdiendo una información de una profundidad inmensa y de un valor incalculable, ¿no? Por lo tanto, el idioma árabe, como bien dices, es muy importante. Ya en la universidad lo que me ofreció, ¿no?, esa carrera de filología árabe es a lo mejor un vistazo desde otro ángulo, otra perspectiva, la perspectiva orientalista, porque las facultades o los estudios de filología y de estudios islámicos en las diferentes universidades, pero especialmente en las más antiguas, y Salamanca es la universidad más antigua de España, empezaron para estudiar cómo piensa el mundo árabe para dominarlo. Sí. Y para colonizarlo, ¿no? Entonces, eso es el orientalismo, y ese orientalismo pues también sigue teniendo sus ramificaciones y persiste en el mundo académico, no solo en España, sino en todo el mundo occidental. Pero cuando lo ves desde dentro, te da una perspectiva de cómo piensan los musulmanes, cómo piensan personas acerca del Islam desde una perspectiva externa, y eso te da un ángulo muchísimo más completo, una visión, se puede decir, de 360 grados, ¿no? Yo quiero hacer una puntualización ahí, porque el orientalismo es un tema que hemos estado tratando esta semana. Sí. ¿Qué dirías a un joven que dice, o un joven aquí en España, me suscribo 100% a lo que dices, que las universidades y las instituciones occidentales, cuando se estudia Islam, se estudia orientalismo islámico? Es decir, cómo entiende la mente occidental, cómo entiende Oriente, cómo entiende el Islam. Y nace, desgraciadamente, como dices tú, y esto pues, es lo que dice Edward Said en su famoso libro que populariza este término, orientalismo. Un joven español, musulmán o no musulmán, quiere saber sobre Islam y, oye, las instituciones académicas, voy a ir a la universidad a aprender sobre Islam. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, no solo las instituciones académicas, sino en muchos otros estamentos, hablando de la prensa, hablando también de las declaraciones de políticos, de actores sociales, etc. Yo pienso que generalmente se filtra la visión del Islam a través de una perspectiva política, sobre todo. Es decir, el Islam se habla de esta
religión, que es una de las más grandes del mundo, por no decir la más grande del mundo, se filtra a través de filtros que tienen que ver con conflictos armados, Palestina, Irak, Afganistán, etcétera, situaciones políticas desfavorables normalmente, el mundial, el no sé qué. Es decir, se habla del Islam desde un ánimo casi anecdótico, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, también se filtra el Islam a través de una visión, unas perspectivas, unas gafas, ¿no?, de inmigración. El musulmán es extranjero, es foráneo, es alguien que viene de fuera, ¿no? Y eso yo siempre digo como broma que sobrevive incluso en los dichos y los refranes populares aquí en España, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, no hay moros en la costa, ¿no? Se habla de algo que intenta invadirnos, que está fuera de España y no dentro. Mientras que yo he dicho siempre de una forma tajante que la historia de España y la identidad nacional de España es inseparable del Islam, porque estamos hablando de 1000 años, no son 800 años, porque cuando cae Granada en 1492, no cae el Islam en España, sino que hay una extensión de 200 años prácticamente después de la diáspora interna de los musulmanes. Hasta 1602, creo. Hasta 1610, 1614 y más allá, porque está documentado que ha habido presencia de los musulmanes en diferentes puntos de España, bien entrado el siglo XVIII. Por lo tanto, estamos hablando de 1000 años y no se puede hacer borrón y pasar de 1000 años de tu historia, porque te estás perdiendo una parte fundamental, esencial de cómo se puede entender la identidad nacional. Eso sé que molesta a mucha gente, estoy poniendo el dedo en la llaga, etcétera, pero es que es algo empíricamente factible, no se puede... Sí, que existe esa visión eurocentrista sí, a la hora de entender cualquier elemento que sea fuera de Occidente, ¿no? Cualquier cosa que ellos lo ven, creen que la normalidad es lo que están viviendo. Sí. He visto justo ayer el caso de un chico, ¿no?, que hablaba del hecho de darse la mano o darse 2 besos con una mujer, ¿no? Y que yo le negó el saludo a una mujer y le dijo, oye, ¿por qué me estás negando el saludo? Si esto es lo normal en el mundo, ¿no? Y él le dijo, oye, estamos de acuerdo en que los indios y los chinos son de las poblaciones mayoritarias en el mundo. Sí. Si estos dos son los mayoritarios y forman la mayoría sin añadir a los 2 billones de musulmanes, ellos se saludan así sin tener contacto físico entre un hombre y una mujer. Sí. ¿Por qué crees que lo tuyo es la normalidad? Y también se interpreta, se tiene la osadía de interpretarlo siempre desde una perspectiva negativa. No, eso es una discriminación hacia la mujer. ¿Quién te lo ha dicho? Eso es un respeto hacia la mujer. Es decir, discriminación. O sea, si el hombre no puede saludar a la mujer no puede saludar al hombre, son las mismas reglas para hombres y mujeres. Sí, pero normalmente se ve desde una visión de que el musulmán es siempre machista, es siempre no sé qué. O sea, ya hay unos prejuicios, unas ideas ya prefabricadas, unos estereotipos establecidos, pero ¿quién te dice que no es por respeto a la mujer? Considero que esa mujer no cualquiera tiene el derecho de tener un contacto físico con ella y por lo tanto no siento que debería invadir el espacio personal de esa persona. ¿Por qué siempre tergiversamos y vemos las cosas desde una perspectiva negativa? Pero una cosa básica acerca del etnocentrismo occidental es el nombre que estamos escuchando todos los días hoy en las noticias, Oriente Medio. Oriente Medio, eso es más etnocentrista imposible. ¿Por qué? Porque Oriente Medio es Oriente para Occidente, es decir, para Europa es Oriente Medio y es medio porque hay un Oriente lejano, sí, que es Asia, China y más allá, ¿no? Asia lejana, por así decirlo. ¿Asia lejana para quién? ¿Para los asiáticos? No, para los europeos. Y Oriente es el centro del mundo porque está entre 3 continentes, sí. Está entre Europa, Asia y África. Por tanto, ese es el centro del mundo prácticamente. ¿Y por qué los llamamos Oriente? Porque desde una perspectiva británica y francesa sobre todo,
se ha considerado que es Oriente, y al trazar esas líneas divisorias que son las fronteras en Sykes-Picot a principios del siglo XX, pues se ha denominado Oriente Medio, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que debemos de empezar a cuestionarnos desde una sin ánimo de ofender. No estamos aquí simplemente intentando provocar, sino poniendo sobre la mesa algunas cuestiones que se han dado por hechas y que estaría bien revisitarlas y preguntarnos dónde empieza Oriente, dónde acaba Occidente, cuál es la definición de estos conceptos al fin y al cabo, ¿no? Vamos a aterrizar un poco más el tema en esa parte en la que tú llegas a España, y la realidad, y sobre todo por lo que empezamos este podcast, es que hay miles y miles de jóvenes que actualmente tienen una crisis de identidad a la hora de vivir entre dos culturas, ¿no? Siempre se dice aquello de vivimos, por así decirlo, una cultura dentro de casa, que al final pues un chino también puede vivir una cultura dentro de casa, etcétera, pero bueno, especialmente vamos a dirigirnos a los jóvenes musulmanes que están escuchando. Vivimos una cultura dentro de casa y luego fuera de casa vivimos en un mundo aparte que muchas veces no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo dentro de casa. Entonces, esa realidad que existe en España y que nosotros hemos vivido, ¿no? Que alhamdulillah en nuestro caso pues hemos tenido la suerte de que nuestros padres, padres imam, mi madre es filóloga árabe, nos han dado una base para poder combatir, o no tanto combatir, sino poder integrarnos de una forma en la que no nos sintamos continuamente en esa crisis que no nos deja avanzar y al final no te sientes de ningún lugar, ¿no? Bajas lo típico, ¿no? De estás en España, no te sientes 100% español, porque al final la sociedad española, de alguna forma u otra, a base de comentarios o gestos o ciertos momentos, vivencias que puedes tener a lo largo de tu vida, no te hace sentir 100% español. Sin embargo, bajas a Marruecos y tampoco eres 100% marroquí, porque eres la persona que viene de España, tienes una categoría social superior, aunque al final no económicamente estés igual, pero de alguna forma u otra no te encuentras en ningún punto concreto. ¿Cómo podemos tratar esa realidad de los jóvenes desde la perspectiva musulmana, sabiendo que tenemos barreras de idioma actualmente, ¿no? Porque muchos de los jóvenes apenas conocen Derija, algunos de ellos solo hablan idioma materno, que muchas veces es el rifeño, no tienen casi contenido en Islam en español, desconocen la lengua inglesa porque aquí en España el inglés y el español se llevan un poquito mal. Sí. Entonces hay una barrera tan grande que aquellos jóvenes no se sienten atraídos por ese contenido islámico en español, porque apenas hay, y las pocas veces que encuentran un contenido de ese tipo es confuso, contradictorio entre sí, o incluso les puede llegar a alejarse continuamente, a alejarse de la religión por no terminar de comprenderlo. Sí. Te he puesto una pregunta muy complicada. No, es que son dos preguntas que son bastante amplias, pero la primera pregunta es acerca de la crisis de identidad, tal y como la has propuesto. Es una crisis que tiene muchas raíces, muchos motivos, unos motivos internos desde la propia comunidad musulmana, y yo creo que es necesario y es oportuno pues hacer algo de autocrítica. Pero también desde Occidente, y especialmente en España, la identidad nacional en España, por desgracia, se ha construido en base a una contraposición a lo islámico, ¿no? Español, a partir de un siglo determinado, empezó a significar que no soy musulmán, ¿no? El español significa que es algo opuesto o al otro, digamos, un antónimo, ¿no? del musulmán. Eso es algo fundamental en la mentalidad hasta hace muy poco tiempo, y especialmente se recalcó eso en la dictadura. No hay que olvidar que España es un país que prácticamente ha salido recientemente de la dictadura, estamos hablando de los años 70, pero eso es poco más de una generación. Es decir, la gente que vivía en la dictadura, muchos de ellos aún están con vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones. Pero también la autocrítica que se puede hacer es que muchas veces los propios padres musulmanes no tienen las ideas bien claras. Se creen que cuando su hijo o su hija se autodefinan como españoles, eso va en detrimento
de su identidad islámica, que van a dejar de ser musulmanes o algo así. Y eso es una confusión clarísima. Se puede ser perfectamente español, es decir, es tu identidad nacional, etc., pero también se puede ser al mismo tiempo musulmán, y ambas cosas no son contradictorias, ni muchísimo menos. Entonces, sí. Quiero solo presionar un poco sobre este punto. Si alguien dijera, oye, es que esto de español y musulmán, esto es una realidad emergente, esto es una realidad que hemos visto en los 90 con la inmigración que empezó. O sea, es una realidad emergente. Sí. O sea, lo que es la unidad española es un país que nace de una tradición judeocristiana, la filosofía griega y lo que es el corpus de ley romano. Sí. Esta nueva identidad que te estás inventando no es nuestra, eres algo que tú te quieres inventar para entrar en nuestra sociedad, en la cual luego pues habrá ciertos problemas porque no te estás asimilando, no te diluyes. Sí. Para empezar, esa definición de lo español o de la identidad nacional española es selectiva, porque se queda con ciertas cosas que son contradictorias en muchos sentidos, ahora te digo por qué, y excluye esos 1000 años de los que ya hemos hablado, y que no son 1000 años simplemente cronológicos, sino 1000 años con un cúmulo de conocimientos culturales, etc. Es decir, 1000 años donde caben infinidad de pensadores, de filósofos andalusíes perfectamente ibéricos, musulmanes, que han jugado un papel fundamental en conformar no solo el pensamiento a nivel nacional, sino a nivel occidental. Es decir, la filosofía hoy en día le debe muchísimo a Ibn Rushd, a Ibn Tufayl y a Ibn Bajjah y a muchos otros filósofos, pensadores, médicos y científicos de todos los ámbitos que vivieron en la península ibérica, fueron perfectamente autóctonos, pero eran musulmanes y no judíos o cristianos. Pero esa amalgama de la que me has hablado, esa tríada o 4 elementos que son judeo-cristiano, greco-romano, para empezar, esa palabra que has dicho judeo-cristiano ha sido inventada recientemente simplemente para indicar una armonía entre dos cosas que siempre se han llevado mal. Los cristianos, a través de la historia de Occidente, desgraciadamente, sistemáticamente han perseguido a los judíos. Y en el siglo XX, después de Auschwitz y de muchas cuestiones inimaginables, llegamos a inventar el término de judeo-cristiano para indicar que no, al final somos amigos. No, disculpa, 2000 años se ha perseguido sistemáticamente en diferentes sitios del mundo a los judíos sin ningún tipo de piedad, mientras que en el mundo islámico es donde los judíos vivían con libertad y podían practicar su religión con total libertad de conciencia, etc. Los judíos, cuando se les perseguía aquí en España, se les expulsó en 1492 sin ir más lejos, y luego en diferentes sitios en Alemania, etc. ¿A dónde iban? Iban al norte de Marruecos, a Tetuán, donde había decenas de miles de judíos viviendo en total paz y armonía, amigos de mis abuelos, que eran judíos, y que luego el Mossad israelí les convenció por diferentes maneras de dejar Marruecos e irse a los territorios ocupados en Palestina. Entonces, ese discurso simplista que surge especialmente de la extrema derecha, no solo en España, sino en diferentes sitios del mundo, es un discurso infantil, un discurso que falta rigor, un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, con la historia, sino que es una ficción que se han inventado, un cuento de hadas, para justificar sus eslóganes que están destruyendo realmente la convivencia y están destruyendo Occidente. Sí. Quiero simplemente volverte un poco la pelota. Sí. Antes nos contabas que lo que es la identidad de lo español o lo que es la nación española nace en lucha o en contraposición a lo que es el Islam. Estamos luchando contra el Islam y como está ahí el Islam sabemos lo que no somos o lo que somos, en contraposición que son los musulmanes que están ahí al otro lado. ¿Dónde cabe ahí lo que es el Islam dentro de la identidad española si la identidad española nace luchando contra el Islam? Sí, esos reinos muchas veces los propios musulmanes se aliaban con los cristianos para luchar. Por ejemplo, el ejército que conquista Sevilla es un ejército en el cual el 70%
de los combatientes son musulmanes, ¿no? Entonces, hay que hilar muy fino en estas cuestiones, pero aún así, la identidad nacional española se edificó y se basó en eslóganes y en una narrativa a posteriori. Te explico. Lo que se cuenta acerca de los musulmanes y de Al-Ándalus desde la perspectiva española no se escribió necesariamente mientras los sucesos y los eventos estaban teniendo lugar, sino que a posteriori la Iglesia confeccionó una narrativa unificadora de la identidad nacional en contraposición de los musulmanes. Es decir, existe la narrativa y existe la realidad. La realidad es muy compleja, como la batalla de la toma de Sevilla, por ejemplo. Es muy compleja. Pero la narrativa es simplista porque está hablando muchas veces a mentes muy simples y necesita venderles estas ideologías de una forma eficaz. Entonces, el Islam en la realidad forma parte absolutamente de la identidad y digamos, de la realidad sobre el terreno, de los pueblos, de las ciudades, de los nombres, de las calles, de cada piedra. Ha tenido una experiencia que tiene que ver con el Islam y los musulmanes aquí en España. Y luego la narrativa es una narrativa a posteriori en contraposición al Islam. Hay que diferenciar entre una cosa y la otra, la realidad y la ficción, ¿no? Y aprovechando un poco la analogía, como has dicho, de la narrativa, ¿no? Hay un momento muy importante en la caída del Reino de Granada que se queman los libros sí. de todos los musulmanes. 1502. 1502, manteniendo simplemente los libros de medicina para posterior uso. De hecho, una pregunta anterior era ¿cómo podemos encontrar ese contenido en español para beneficiar a los jóvenes? Porque al final lo único que se demostró por aquel entonces, y al final el cardenal Cisneros, si hay que decirle algo, era que era muy inteligente a la hora de tomar decisiones, era si quemamos todos sus libros, de alguna forma vamos a lograr debilitarlos, no en tanto a la barrera islámica como tal, sino que al final muchos de ellos no podían acceder a ese conocimiento que lamentablemente pues ahora mismo eso es verdad. Ahora mismo sería algo beneficioso para toda la humanidad. Hombre, por supuesto que eran muy astutos. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando invade Irak? Destruye el Museo de Bagdad, por ejemplo. El Museo de Bagdad fue saqueado. Se protegió el Ministerio de Petróleo, por ejemplo. Fue protegido por los soldados americanos, pero el museo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, etcétera, a saquearlo y que se destruya. ¿Por qué? Porque forma parte de la estrategia atacar las señas de identidad y el cúmulo de conocimiento de un pueblo determinado, ¿no? Y eso España quizá ha sido pionera en ese sentido, ¿no? Noam Chomsky tiene un libro que se titula 501, La conquista continúa, o algo así se titula. 501 porque ese libro creo que fue escrito en 1993 o por ahí, y se cumplían 501 años de la toma de Granada. Entonces para él era una fecha muy simbólica y él habla de cómo la misma táctica, esa misma mentalidad se sigue usando por parte del imperio. Fue usada por un imperio naciente que es España y sigue siendo usada por Estados Unidos especialmente. Bien, pero aún así, lo que estamos intentando hacer con los jóvenes es ofrecerles especialmente cursos o charlas, ponencias, etcétera, para que tengan acceso a algo de ese contenido que hablamos. La traducción es una tarea pendiente, y aquí abro un inciso porque hay algunos libros traducidos pero no llegan a la calidad de los libros que nos gustaría tener. Son panfletos más que otra cosa y tienen una carga ideológica muy, muy alta y no necesariamente adecuada para nuestro contexto español. Lo que necesitamos es elegir una biblioteca islámica de libros valiosos de la historia del Islam
que sean traducidos al español. Y por eso se necesita un equipo de traducción y se necesita un esfuerzo a largo plazo para conseguir eso. Pero es una tarea pendiente. Libros que muchos de ellos están en inglés, Sí. algunos de ellos, Sí, que sí. al final, siempre lo comento con mi hermano, ¿no? Y por eso precisamente empezamos este podcast, porque todo lo que consumimos viene mayormente del Reino Unido y Estados Unidos de América, obviamente con sus correspondientes cargas ideológicas por Sí. la mayoría musulmana que hay en cada uno de los países, y hace la realidad tan compleja a la hora de entender ciertas cosas que quiero aterrizarte ciertos problemas que me he ido encontrando, ¿no? O que nos hemos ido encontrando a la hora de esta búsqueda, ¿no? Del conocimiento, que Sí. cada uno pues tiene su búsqueda interior, de que quiere buscar ciertas dudas o ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? ¿Tienes alguna duda sobre cualquier cosa dentro del Islam? Oye, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¿O qué hay que hacer en X caso? Buscas en internet y lo primero que te sale es una página muy conocida que es Islam QA, Q&A. que a lo largo de buscar este tipo de preguntas muchas veces coges rechazo, porque algunas veces las respuestas son a veces Sí, muy tajantes. poco explicativas, no te dan espacio al pensamiento, y algunas veces te deprimen muchísimo más de que te facilitan esa búsqueda del conocimiento. La pregunta es como tal, ¿cómo podemos aconsejar a estos? O sea, ¿qué pueden hacer estos jóvenes que ni siquiera tienen acceso al inglés? O sea, es que me parece algo tan complicado en la realidad que se vive en España, que veo tantas cosas por hacer que a veces es frustrante, ¿no? Sí, yo creo que tampoco hay que pensar que todo el conocimiento se puede obtener online. Yo soy defensor de recuperar un poco el contacto con nuestros maestros, nuestros educadores, nuestros imames. Si bien yo reconozco que en las mezquitas, especialmente, existe un hándicap lingüístico, ¿no? Porque muchas veces un chaval que no habla español y quiere hablar con el imam, y muchas veces el imam también no controla bien español, hay una pérdida, una fuga ahí de información por un problema lingüístico. Pero aún así, yo creo que hay que recuperar el afán de ir a personas de confianza, plantearles estos temas y que ellos te aconsejen dentro de su experiencia, su conocimiento y sus buenas intenciones. Lo digo porque al fin y al cabo esos portales, también muchos libros que han sido traducidos, etcétera, las intenciones son también ideológicas, de una expansión de un pensamiento determinado, de una línea ideológica concreta, que no siempre van a ir en consonancia con nuestras aspiraciones como comunidad a nivel occidental en general, a nivel español y a nivel europeo y a nivel americano o australiano, sino que quizá esas opiniones son opiniones perfectamente válidas para países árabes, para realidades del mundo islámico, etc. Pero una persona que vive, o una familia que vive en Occidente, pues se encuentra con una realidad totalmente distinta. Y es algo perfectamente lógico en el Islam que la fatwa, el dictamen hacia o acerca de un tema determinado, se adecua al contexto, el contexto temporal, el contexto geográfico y el contexto incluso de la propia persona. Cada persona tiene sus circunstancias. Este necesita ciertas cosas, este necesita otras, y la persona que le da ese consejo y ese dictamen tiene que saber cuál es la situación de cada persona, su contexto, su entorno, para adecuar su opinión, su discurso a esas variables. Hemos tenido un pequeño corte, no pasa nada, nuestra primera vez. Pero bueno, teníamos una pregunta que era bastante interesante y que te estaba intentando complicar un poquito más. Nos habías dado una solución al tema de dónde encontrar conocimiento, que era acudir a las mezquitas, y de alguna forma u otra siento, desde la perspectiva de un joven musulmán, que estas mezquitas están desconectadas de alguna forma de los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque tú acudes, muchos de estos jóvenes, por tema de dónde han nacido o crecido, por ejemplo, han nacido aquí en España, no saben hablar derija, o algunos de ellos simplemente saben su lengua materna, que en este caso es el rifeño. Sí. Entonces, acuden a estas mezquitas
escuchan una khutba entera en el Lugha al-Arabiyya, en Fusha, que en nuestro caso, alhamdulillah, entendemos esas khutbas, pero que son khutbas repetitivas sobre temas que no tocan para nada la actualidad, y siento como que, en mi caso, llevo toda la vida en bucle escuchando continuamente los mismos temas. Llega Ramadán, la khutba de Ramadán. Llega el Eid, la khutba del Eid. Y no tratan la realidad actual que están viviendo los jóvenes, en este caso españoles, que es, por ejemplo, las drogas, matrimonio, delincuencia, pérdida de estos jóvenes que huyen de nuestras mezquitas. Y sin embargo, hace poco he estado en el Reino Unido y estuve en una de las khutbas de ahí del Reino Unido. Las khutbas son mucho más cercanas, tratan todos estos temas. Por ejemplo, ahí tienen un grave problema con el tema de la delincuencia, lo tratan dentro de estas mezquitas, intentan hacer da'wa positiva a través de refuerzo positivo, utilizan las mezquitas como herramienta para mejorar la sociedad y de alguna forma para ellos es bastante efectivo. Sin embargo, aquí siempre estamos hablando de Sira Nabawiyya, cosas que de alguna forma u otra yo ya he visto en Space Tune de pequeño, en todo este tipo de programas, pero necesitamos algo actual. Ya. Bueno, para empezar, en el Reino Unido han conocido una evolución, es decir, yo cuando vivía en el Reino Unido hace 23 años aproximadamente, pues se hablaba de los mismos temas más o menos de los que se habla hoy en día aquí en España, pero bueno, ahí también han tenido una evolución que yo creo y confío en que dentro de X años también vamos a avanzar en ese mismo sentido. Pero el problema no está en hablar de la Sira o hablar de Ramadán cuando toca, etc. Cuando toca hablar de un tema, que se hable de ese tema. Cuando toque hablar del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Mawlid Nabawi, pues hay que hablar del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando toca hablar de distintas efemérides, momentos importantes del año, pues que se hable de esos momentos. Pero la diferencia es que hay que innovar nuevas perspectivas, nuevos métodos de hablar de esos mismos temas que conecten con el vocabulario, con la mentalidad de nuestros jóvenes y con la mentalidad de musulmanes y no musulmanes. Al fin y al cabo, el discurso de la mezquita, desde mi punto de vista, no tiene que circunscribirse solo a la comunidad musulmana, sino que tiene que ser un discurso abierto a toda la sociedad. Y como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el musulmán es como la lluvia, ¿no? Ahí a donde llega se benefician de ella. Musulmanes, no musulmanes, gente de todos los estratos sociales, etcétera, se pueden beneficiar de la mezquita. Y por eso yo siempre recalco una cosa, un mensaje, que es que la mezquita es un establecimiento más de nuestras ciudades y nuestros pueblos. De la misma forma que la ciudad tiene un hospital, unas escuelas, unos colegios, un instituto, tiene una iglesia, pues también tiene su mezquita. El normalizar que la mezquita está abierta a todo el mundo y que se dirige a todo el mundo. Entonces, el problema no es los temas de los que se habla, sino cómo se habla de esos temas, pero también hay muchos temas que no se tocan lo suficiente y tú has mencionado algunos de esos temas. Y muchas veces cuando yo en las khutbas o las charlas toco esos temas, la gente les pilla fuera de lugar porque nunca han escuchado esos temas en charlas y en khutbas, y hay que tener la valentía de tocarlos, pero después vienen y te dan las gracias, te dice, oye, me parece muy oportuno que hayas tomado la iniciativa de hablar de estos temas en la khutba. Y gente mayor, no hablo de jóvenes, sino gente mayor, gente de 60 años o más, que viene y te dice, creo que es necesario que se hable de estos temas. He tocado temas que tienen que ver con la delincuencia, con la droga, fenómenos sociales que si bien son minoritarios, son indeseables, como la ocupación de viviendas, etc. Todos esos temas los he tratado en las khutbas, y al principio hay una reticencia a la hora de aceptar lo que se está diciendo, pero cuando ven que lo haces con algo de rigor y con cuidado, porque tampoco hay que generalizar, etc., pues vienen y te dan las gracias por haber tocado esos temas. Yo creo que es un proceso.
Poco a poco hay que normalizar las buenas prácticas al fin y al cabo, ¿no? Y que esas buenas prácticas se extiendan en todo el territorio nacional hasta que se conviertan en algo común, ¿no? Sobre todo el uso de español también para acercar Totalmente. el discurso a estos jóvenes, ¿no? También, partiendo de esta problemática que comentaba, ¿no? El hecho de que el sentir que las mezquitas están desconectadas, se han creado organismos paralelos a estas mezquitas. Sí. En este caso las asociaciones de jóvenes que de alguna forma pues buscan conectar a estos jóvenes musulmanes entre sí con actividades, de alguna forma hacen el gir y tienen buenas intenciones y bueno, pues habrá algunas que lo hagan mejor o peor. Sí. Pero aún así, por ejemplo en mi caso, hasta hace no mucho yo no sentía ningún interés por participar de este tipo de asociaciones y siento que los chicos, los varones mayormente, no tienen tanto interés o de alguna u otra forma no están tocando el marketing adecuado para que estos jóvenes acudan a este tipo de actividades y sobre todo a mí lo que más me impresiona ahora que asisto, ¿no? Porque en este caso, como comentaba, mi mujer, por ejemplo, suele asistir mucho a este tipo de charlas. El 70-80% son chicas. Son chicas. Sí. No hay casi chicos. Bueno, has tocado varios temas. El primer tema es que esas asociaciones, yo no diría que son paralelas, porque las mezquitas son lugares de culto y por lo tanto su función es más bien religiosa, cultural, en el sentido de llevar a cabo ciertos actos de culto, etc. ¿Necesariamente? ¿Disculpa? ¿Necesariamente es así? ¿Y siempre ha sido así? Primordialmente, es decir, su primera función es esa. Pero la mezquita, al menos las mezquitas grandes, siempre han tenido otras funciones educativas, sociales, etc. Y en el momento de, digamos, la edificación de la primera mezquita en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mezquita era el espacio público por antonomasia, una agora para que la ciudad se conozca entre sí, que se fortalezcan los lazos sociales, etcétera, dentro de la mezquita y también una labor educativa, una labor también de enseñanza. Pero la mezquita tiene una labor determinada. Las asociaciones, su labor es más bien cultural y son asociaciones socioculturales, ¿no? Bien. Pero aquí sí que me gustaría hacer una autocrítica que me toca a nivel personal, porque yo he formado parte y he ayudado en la dirección de muchas asociaciones, que es que a veces algunas asociaciones se convierten en un elemento que compite con la mezquita, que intenta alejar a los jóvenes de la mezquita y convence a los jóvenes de que su lugar no es la mezquita, que no pertenecen ahí, no van a tener un espacio, una cabida en la mezquita, que a lo mejor es verdad, que no se les abren las puertas en las mezquitas, pero ese mensaje no debería ser un mensaje derrotista, de que no vayáis, no tengáis nada que ver con la mezquita, etcétera, sino que al revés, ¿no? A pesar de que no se te abran las puertas en la mezquita, ábrete el camino, ¿no? Dentro de la mezquita. Entonces, las asociaciones muchas veces han alejado a los jóvenes de las mezquitas en vez de reconducirlos y canalizarlos de vuelta a la mezquita con un afán y un espíritu de aportar a la mezquita. Eso para empezar. Segundo, el hecho de que haya más chicas que chicos en la mayoría de las actividades, y doy fe de ello, y es algo, digamos, generalizado a nivel nacional, casi en todas las charlas hay más chicas que chicos, es también precisamente porque en las mezquitas no se le da un espacio suficiente a la mujer, ¿no? De participación, de aportación, etc. Muchas mezquitas ni siquiera tienen, bueno, muchas, no todas, pero algunas mezquitas, por desgracia, a día de hoy aún no tienen un espacio para mujeres. Esto tiene su evolución, es decir, la comunidad musulmana en los años 80, los años 70, era predominantemente masculina, mano de obra especialmente, estudiantes, etc. Por lo tanto, la presencia de mujeres era anecdótica, muy pocas mujeres dentro de la comunidad musulmana. Luego, con el paso del tiempo, ya esos hombres se fueron casando, sus familias vinieron también a España, etc. Y ya empezó a haber sus hijas, una presencia femenina. Por lo tanto, las mezquitas también han evolucionado. En los años 90, principios del siglo XXI,
muchas mezquitas no tenían espacio para mujeres. Hoy en día la mayoría sí que tienen espacio para mujeres. Ha habido una evolución en ese sentido. Y las chicas a lo mejor se sienten más cómodas, con más voz, pueden expresar sus preocupaciones, sus aspiraciones, pueden expresar sus opiniones de una forma más abierta en esos contextos y en ese tipo de actividades. Aún así, ¿no crees que a los chicos simplemente no les interesa porque También. no les han generado ese interés? Yo quiero preguntar, Sí creo un poco de palanca a lo que acabas de decir. Yo creo que es un fenómeno más sociológico que un fenómeno... es decir, creo que es algo... Te voy a comentar porque yo siempre lo he pensado. Oye, es que vas a la mezquita, vas a una charla, y es que es una mayoría abrumante de mujeres. Sí. Estamos hablando de lo que ha dicho mi hermana, a veces son 70, 30, a veces ha llegado a ver un 90, 10. O sea, que a lo mejor hay 5, 10, una fila de hombres. Hasta el punto que es incómodo asistir como hombre, Ya. muchas veces. Porque... Es increíble. Pero yo, o sea, creo que esto es una realidad que la tendría que vincular con el hijab. Porque las mujeres musulmanas, sobre todo aquellas que toman la opción de llevar lo que es el hijab, muchas veces van a la ESO, al bachillerato, universidad, y ya tienen un símbolo religioso o una práctica religiosa con la que se les identifica. Sí. Entonces, eso las excluye automáticamente de muchas actividades en las cuales, oye, no podría estar. No puede estar en un bar bebiendo, no puede estar de fiesta, no puede hacer X, Y o Z cosas que no son permitidas por el Islam y por las cuales se les señalaría. Sí. Oye, ¿qué haces? Pero claro, los hombres musulmanes, pues al no ser tan fácilmente identificables, sí que pues ha habido este tipo de actividades y este tipo de comportamientos. Entonces, la mujer musulmana, al haber tenido que quedarse fuera, sobre todo aquella que se identifica y se la identifica por el hijab y lleva lo que es el hijab, esa mujer ha tenido que encontrar otro tipo de ocio que no es el tipo de ocio clásico occidental. Totalmente. Y se encuentra en las asociaciones, en la mezquita, en las Sí, charlas. sí. Yo creo que es el fenómeno y no tanto... me dirás qué opinas, ¿eh? Tienen, Creo que todas son exactamente. compatibles. Todas esas causas, entre ellas, dan este fenómeno como resultado. La mujer musulmana a lo mejor es más proclive a manifestar su identidad religiosa más que el hombre. El hombre es más, o los chicos, más dados a pasar desapercibidos en ese sentido. Clásicamente, o sea, clásicamente la religión no Islam, ha sido algo de hombres. Incluso en otras religiones Dios es un hombre. Sí. Y al final, cuando vas a otros otros países del mundo islámico, la mezquita sigue siendo algo donde ves una mayoría importante de hombres y hay facilidades para las mujeres. Sí. Y kutab y hay todo este tipo de facilidades. ¿Cuál crees que es? Bueno, no hay que confundir que la religión es mayoritariamente de hombres. No digo que sea una religión de hombres, sino que ves esa representación masculina. En las mezquitas, es decir, la mezquita tradicionalmente ha sido un espacio para los hombres más que las mujeres, porque los hombres tienen la obligación de rezar en las mezquitas y las mujeres no. Pero de todas formas, la religión islámica es una religión de hombres y mujeres y además, si indagamos un poco, es una religión que habla más a lo femenino que a lo masculino. ¿Necesariamente? Sí, porque es la religión de Rahma. Y la Rahma tiene su máxima manifestación en la mujer, más que en el hombre, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo fundamentalmente femenino en ese mensaje de Rahma y de también Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando habla de su rahma, cuando habla de la compasión, siempre, tanto en el Corán, o especialmente en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto hadices proféticos como hadices qudsíes, habla de lo materno, ¿no? El hadith conocido de que Allah subhanahu wa ta'ala dividió su rahma en 100 divisiones, una división en el dunya y las 99 restantes para el akhira, y dice, con esa división la madre tiene cuidado con o compasión con sus hijos, los animales, la madre tiene su compasión con sus crías, etc. Entonces, algo materno. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando vio a una mujer intentando buscar a su hijo y cuando lo encontró, lo abrazó, etc. Y dijo, ¿pensáis que esta mujer sería capaz de tirar a su hijo a un fuego? ¿No? Dijeron, ¿cómo va a tirar a su propio hijo, a su bebé, en una hoguera? ¿No?
dijo, Allah subhanahu wa ta'ala es más compasivo que esa madre con su hija. Entonces hay algo profundamente aquí filosófico acerca... Sí, pero tratando simplemente pero para sí devolverte que la volviendo a la mezquita sí tradicionalmente ha sido un espacio más masculino que femenino. Entonces todos estos fenómenos, estas razones desembocan en lo que estamos viendo, de que la mayoría de las audiencias en los eventos es una audiencia En más España. bien femenina. En En España, no sé, en otros Es que, países no, al final, yo no creo, sabría como decirte. ha dicho mi hermano, eso es una de las partes. Al final creo que son varios, es un Factor. problema multifactorial, ¿no? Es decir, hay varios problemas, tanto ese de la identidad religiosa, como que al final también desde muy temprana edad pues, se encuentra ese ocio en la búsqueda del conocimiento. Sí. Como al mismo tiempo, creo que el mayor problema no es tanto los jóvenes tenemos un espacio en la mezquita, etcétera, porque al final no eres ni consciente de que tienes este espacio. Sí. Cuando vives la realidad como un hombre, no eres consciente de la problemática. Lo das por hecho. Lo das por hecho, exactamente. No eres sí. consciente de la problemática que tiene una mujer en su día a día, a la hora de llevar el hijab, etcétera. Totalmente. Estamos desconectados de esa realidad y muchas veces lo tratamos como si fuese... No somos empáticos en ello, ¿no? Sin embargo, creo que los jóvenes no se sienten atraídos porque... Yo creo que son dos razones. Una de ellas, al final todo esto, estamos en un mundo en el que las redes sociales solo son todo, ¿no? Y por eso estamos en este podcast y por esto esta iniciativa, para llegar a los jóvenes, ¿no? Desde las mezquitas no saben lanzar el mensaje, difundir el mensaje de una forma en la que los jóvenes se vean interesados, ¿no? Y dos, la forma en cómo se lanza ese mensaje no es interesante para a lo mejor los temas a tratar, ¿no? A un chico de 17, 18 años el matrimonio le va a dar igual. Lo ve como algo muy lejano. Sin embargo, si tratamos la realidad de consumo de drogas, delincuencia, etcétera, pues ese tipo de charlas o cómo hay ciertas personalidades en España que han pasado de un punto A a un punto B y cómo el Islam les ha ayudado a salir de una realidad más oscura, ¿no? Y eso se da en el Reino Unido, en la que las charlas están llenas de hombres y mujeres porque han sabido encontrar el punto donde llegar tanto a jóvenes, chicos, como a chicas, ¿no? Con diferentes puntos que a ambos le interesan y que acuden para escuchar este tipo de charlas y sentirse reflejado con estas personas, ¿no? Porque de alguna u otra forma tú para poder escuchar a una persona te tienes que sentir identificado. Sí. ¿Y cuántas personas se van a sentir identificadas con Said Kemeli? Pocas. ¿Cuántas personas? Jóvenes, pocos. Jóvenes, pocos. ¿Cuántas personas se van a sentir identificados con cualquier ponente español de avanzada, ¿no? A lo mejor contigo se pueden llegar hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Tú todavía eres joven, ¿no? Que mi hermana antes Más o menos. la broma. Pero creo que falta eso, ¿no? Personas que representen a la realidad de los jóvenes y que puedan sentirse identificados con ellos para decir, vale, quiero escuchar su historia. Sí, por eso yo creo que es muy importante que las propias juntas que llevan las mezquitas se rodeen de jóvenes, es decir, den cabida en la administración de estos asuntos a personas jóvenes, tanto chicos como chicas, pero especialmente a chicos, porque muchas veces es más fácil la comunicación y llevar a cabo estas cuestiones. Pero aún así, personas como tú, Nordin, por ejemplo, o como tú, Ani, personas que saben de marketing, que saben de comunicación, que saben de diferentes ámbitos. Hay personas jóvenes que saben de cuestiones de finanzas, de economía, de dirección de empresas, personas que cada vez tienen un nivel académico avanzado, son brillantes en diferentes ámbitos profesionales. ¿Por qué no contar con esas personas en mi equipo de trabajo? Es decir, tener tanto potencial en la comunidad, estar rodeados por tantas personas brillantes, por tantos recursos humanos y no aprovechar la oportunidad de decirles bienvenidos seáis y aquí tenéis una oportunidad para aportar en la vida religiosa de la comunidad, etc. Yo creo que se está desperdigando y malgastando un potencial inmenso que tiene un valor incalculable. Y yo creo que es, disculpad, pero es una falta de inteligencia. Es una falta de inteligencia, tío. Tienes que ser inteligente, buscar a las personas que sí valen y darles la oportunidad de demostrar que sí que pueden aportar. Por lo tanto, ahí a donde voy, les digo, por favor, buscad a jóvenes que os puedan aportar algo y rodeaos de jóvenes, porque así esos jóvenes van ganando rodaje, por así decir, experiencia, y tenemos a una generación
preparada para un relevo, porque los que están en las mezquitas, que Allah subhanahu wa ta'ala les dé la mejor recompensa, no estamos echando abajo su esfuerzo, ni muchísimo menos, pero dentro de X años uno se cansa y hay personas que en los últimos años hemos perdido, en la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el relevo? Porque no estamos trabajando esta generación y, digamos, rodeándonos de un equipo joven de trabajo, ¿no? Completamente. Y uniendo un poco lo que habéis dicho los dos, no tenemos este tipo de figuras, no tenemos este tipo de temática que se están tratando, y surge una figura que es la del influencer. Surge en todos los ámbitos, tienes influencer en el ámbito de las finanzas, el fitness, la psicología, y ha salido estos nuevos influencers religiosos que para mí, como has dicho anteriormente, hay un superávit, usando el lenguaje económico, hay un superávit de buenas intenciones. Y tienes a estos chicos y chicas jóvenes, todos con las mejores intenciones, pero todos parecen cortados por el mismo patrón, que para mí me parece poco sano, que estos jóvenes de PDF, jóvenes de PDF escrito en español, Islam en español. Es un PDF con muchos libros, con cosas totalmente descontextualizadas, que no entiendes muy bien cómo casa esto en la España del siglo XXI, en 2023. Cosas que te hacen ver un Islam blanco y negro, que yo, por ejemplo, en mi juventud, cuando quería acceder a este tipo de conocimiento, tuve que consumir. Pero claro, a mí me pareció este Islam de blanco y negro, luego ya creciendo, pudiendo consultar otras fuentes, profesores. Me di cuenta de que hay un círculo más grande. Pero claro, estos influencers, estas webs, este tipo de cosas, me han pintado algo que no era lo que era que es el Islam, la esencia del Islam, del ikhtilaf, de lo que es la diferencia de opinión. Estos influencers de PDF, de Islam en español, de esto es así, esto es asá. Y que todos referencian los mismos sabios del Golfo Pérsico y que todos siguen esta corriente selefía, es lo que es, esta corriente selefía. Estos jóvenes son los que están ganando lo que es el discurso público y el discurso público es suyo. ¿Cómo casamos esto? Yo creo que estas dicotomías, el lenguaje o el discurso de blanco y negro, cala mucho entre los jóvenes porque hay ciertas edades donde el joven necesita tener una visión radical de las cosas, ¿no? Y es un proceso, tú mismo lo has dicho, después de X tiempo, pues has ido descubriendo que no, hay otro mundo aquí. Hay una plétora de opiniones muchísimo más profundas, todo tiene una escala de grises, etc. Yo cuando contesto a ciertas preguntas en las redes sociales, a veces la gente me pregunta algo y no le doy una respuesta tajante de halal, haram, etc. Además de que hay otras categorías, no solo el halal y haram. Exactamente. Y le digo, de hecho, parece que lo que has dicho tú es makruh. ¿Cuántas veces has escuchado tú makruh? Sí, muchos eruditos grandísimos, el Imam Malik, rahmatullah alayhi, o el Imam Ahmed, rahmatullah alayhi, etc., te contesta, la uhabbidu, no lo recomiendo, akrahu, lo detesto. No es, digamos, atrevido para decir haram, ¿no? Eso es un atrevimiento. Porque las tiene miedo se caracterizan, sí. Disculpa que haga esta inferencia, las primeras generaciones se ve en las primeras generaciones que le tienen miedo a decir haram y halal, y todo tiene una base en el Corán. A menos que sea algo clarísimamente haram y clarísimamente halal, es decir, el halal ubayin, el haram ubayin, es decir, lo lícito y lo ilícito son clarísimos. Pero entre ellos hay categorías en las cuales hay cuestiones debatibles. Y algunos eruditos tienen sus argumentos, otros tienen sus argumentos, algunos tienen su background ideológico, otros otro. Por lo tanto, para empezar, los discursos de blanco y negro son discursos que deberían llevarnos a cuestionarnos el conocimiento de esa persona. Cuanto más conocimiento tiene la persona, más escala de grises ve y adecua su contestación a la pregunta y a la situación de la persona que está preguntando. Yo no soy un mufti, yo no soy un jurista, yo no soy un faqih. Yo lo que intento hacer a través de las redes sociales es acercar un cúmulo de conocimientos existentes en el Islam, una serie de eruditos, de libros, etcétera, a las personas que no tienen acceso a ello, e intento facilitarle la vida a la persona dentro del halal. Hacerle la vida imposible a la gente es muy fácil.
El decir haram a todo es lo más fácil del mundo. El complicarle la vida a la gente es pan comido. Lo difícil es navegar con sabiduría este terreno y facilitarle la vida a la gente dentro del halal. Facilitarle la vida sin hacer que caigan en algo ilícito. Entonces, eso para empezar. Segundo, hoy en día, disculpad esta expresión, pero parece que cualquiera que tenga una cámara y un micrófono puede ser influencer y empezar a hablar, etc. Me parece muy bien. Si hablas de los últimos modelos de teléfonos o si hablas de los últimos videojuegos, etc., me parece bien. Yo no puedo opinar mucho de videojuegos porque no sé mucho de eso. Pero en cuestiones religiosas y en cuestiones que tienen que ver con el halal y el haram y la salvación espiritual de esa persona, etc., hay que hilar muy, muy fino. Hay que tener muchísimo cuidado. Y si no conoces, si no tienes conocimiento, si no sabes la respuesta, hay una salida en el Islam que es decir, Allahu A'lam, Allah sabe mejor. ¿Cuántos influencers tú ves que dicen, Allahu A'lam? No lo sé, Allah sabe mejor. El decir no lo sé no menoscaba tu estatus, sino que te da más valor y te da más estatus. Imam Malik, rahmatullah alayh, vinieron con 40 cuestiones, respondía a unas pocas y otras, a todas dijo Allahu A'lam. Entonces hay que recuperar un poco de rigor en este sentido. De todas formas, sí que necesitamos a personas de conocimiento, con una capacidad de conectar con los jóvenes, que estén presentes en las redes sociales y conecten con la comunidad musulmana, especialmente joven. Yo digo mea culpa, es decir, yo soy el primero que hago una autocrítica. Yo tengo una presencia anecdótica en las redes sociales, a lo mejor estoy un poco en Instagram o Facebook, pero por ejemplo YouTube u otras redes sociales los tengo totalmente abandonados por muchas cuestiones, por falta de tiempo, falta de... Es mucho trabajo también. Es un trabajo... me dedico a otras cuestiones que son las ponencias, que algunas sí que hay una presencia muy importante de jóvenes, chicos y chicas, pero especialmente, como decías, chicas. Pero hay que hacer, no sé, una autocrítica en cuanto a la cantidad de influencers que hay y muchas veces la simplicidad, o mejor dicho, la simpleza del discurso que tenemos disponible. ¿Sí? Aún así, perdona, Hisham, creo que sobre todo la comunidad musulmana no es consciente de la problemática que estamos teniendo con estos influencers. Sobre todo porque, como te he dicho, las personas que están dirigiendo este barco, ¿no?, de la comunidad musulmana en España en general, líderes de mezquitas, de asociaciones, etcétera, están desconectados de todo lo que son las redes sociales. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes encuentran una facilidad para adquirir este conocimiento a través de las redes sociales y los portales de Internet. El problema es cuando ese conocimiento está apartado, es decir, como tú dices, no acceden a las redes sociales por falta de conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, etcétera, y ese lugar se queda vacío donde otras personas con ciertas corrientes de pensamiento están acaparando corrientes de pensamiento, como tú has dicho, que son más fáciles de calar dentro de los jóvenes, entonces crean tanta confusión, aparte de personas que crean TikToks y este tipo de vídeos con hadith daif, que una persona de repente ve un hadith y dice, ostras, esto yo no lo sabía, o que van a llegar las banderas negras de no sé dónde, que la persona que tenga este pelo así no va a entrar en no sé... Cosas que son confusas, pero es verdad que están ganando la batalla ideológica a la hora de tener esa presencia en las redes sociales, y eso es lo que realmente vale ahora mismo. Lamentablemente, por mucho que haya personas traduciendo libros, por mucho que haya personas dando ponencias en las mezquitas, etcétera, es mucho más fácil llegar a 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas a través de un teléfono móvil grabándote, como estamos intentando hacer en este podcast, que haciendo charlas que asisten 60, 80, 100 personas. Totalmente. ¿No crees que el esfuerzo de estas instituciones debería ser en profesionalizarse a la hora de estar en las redes sociales, como han hecho en otros países, y de verdad servir a los jóvenes que son el relevo generacional y que muchas veces no van a acudir a estas mezquitas por rechazo o porque hayan tenido malas experiencias o porque simplemente no entienden al imam de su mezquita?
¿no sería lo suyo que alguien, no quiero ser yo, porque yo no quiero tener esa labor, alguien dentro de esa comunidad musulmana que tienen recursos, hablamos de recursos también económicos, Sí. se diesen cuenta de que esto es importante? Yo creo que se están dando cuenta y hay una redirección de los esfuerzos en ese sentido. Incluso personas mayores, me consta que están cobrando la visión de las cosas tal y como son y se están dando cuenta de esto. Y al fin y al cabo, a ver, estos influencers que tú dices, que muchas veces se dedican a hablar de ciertas cuestiones muy amarillistas, cuestiones, ¿no? Para llamar la atención. Para llamar la atención. Es que las redes sociales funcionan así. Exactamente, funcionan con engagement. Con sí, lo provocativo. Generar ¿no? emociones. Lo provocativo. No hay que descartar que también están haciendo algo bueno, es decir, tienen su parte buena, Sí. algo bueno tendrán, ¿no? Alguna parte buena de ese mensaje Sí, tendrán. totalmente. Tú has dicho o has dado un par de ejemplos que me parecen sintomáticos. Si analizamos un poco el discurso de ciertos jóvenes, hay una preocupación sobredimensionada con lo apocalíptico. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, con el fin de los tiempos, las las señales de la hora, no sé qué, ¿no? Eso es una señal muy preocupante desde mi punto de vista, desde el punto de vista psicoanalítico, fíjate, psicológicamente, ¿no? Porque indica un derrotismo tremendo, muchísimo. es decir, es evadir la realidad. Estoy rodeado de problemas, etcétera, y por lo tanto, a ver cuándo termina esto ya, a ver cuándo termina el mundo, ¿no? Me parece bastante preocupante. Y en segundo sentido, o en segundo lugar, las cuestiones que tienen que ver con la sihr, con la hechicería, con la magia, con el jinn, el mal de ojo, todo esto, pues también es sintomático. ¿Sabes quién habla de esto? Habla de esto en su Muqaddima Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dice, cuando hay una decadencia de un pueblo o de una civilización determinada, se generan dos cuestiones en esa civilización. Quienes se autoproclaman como Mahdi, ¿no? Como el Salvador, Sí. de cara a lo apocalíptico, Ahora fin hay del uno en mundo, Pakistán. etc. Sí, bueno, cada X tiempo surge alguno. Es decir, yo soy el Mesías prometido, etc. Y segundo, que se genere gente que se aprovecha de la gente, vendiéndoles humo y hablando de que no, yo te voy a curar de sihr y de no sé qué, y tú tienes un jinn que te lo voy a sacar, tú estás poseído, exorcismos y todo eso. Y eso lo estamos viendo y está al orden del día en el discurso de muchos jóvenes y en el discurso de no tan jóvenes en la comunidad musulmana. Y para mí es muy sintomático todo eso. Entonces, se trata de crear nuevos espacios virtuales donde jóvenes y personas también con una edad y con una experiencia, etcétera, ofrezcan algo alternativo para que los jóvenes encuentren algo de sustancia, porque la mayoría de lo que estoy viendo en las redes sociales es muy superfluo. Imagínate a qué punto hemos llegado. Hemos llegado a que ciertos influencers, chicos y chicas, porque lo he visto por ambos géneros o ambos sexos en las redes sociales, hablan de, el Islam dice que la Tierra es plana, el terraplanismo desde el punto de vista islámico. Y les dices, oye, si el Corán es el primer libro sagrado que dice textualmente que la Tierra no es plana, clarísimamente, ¿no? Cuando les explicas esto, si alguien ya tiene un modelo determinado, un framework, digamos, unas ideas fijadas, es muy difícil digamos, pero hablar y no sé, dialogar con personas así, ¿no? Pero aún así, perdona, hay una cosa que creo que estamos dejando, como te he dicho, lo considero muy peligroso porque, uno, están aprovechando estos espacios que se están quedando libres, dos, porque en cierta forma, a mi parecer, esto ya es conspiranoico, Sí. parece
algo financiado, porque estas corrientes de pensamiento no solo están surgiendo también en el Reino Unido, donde predominan y están teniendo graves problemas, ¿no? Ayer mi hermano me compartió un vídeo de un da'i de ahí del Reino Unido, Shemshi, que es un da'i de esta corriente que estamos hablando, Sí. que le pegaron en la calle, llegaron a la agresión física, están teniendo problemas de agresiones entre diferentes corrientes islámicas, y aquí esas corrientes están llegando a través de estos influencers que están predicando este tipo de mensajes, que no estamos hablando de un radicalismo de terrorismo de ese tipo. Pero no deja de ser radicalismo. Exacto, estamos hablando de un radicalismo en el que hace a las personas vivir una vida mucho más complicada y les hace generar un montonazo de dudas existenciales en sí mismo, agravan esta crisis de identidad que te estoy diciendo. Y de rechazo. Entonces, aquí tengo una pregunta para que la gente lo entienda. Porque, claro, cuando tú indagas dentro de la pregunta es mucho más amplia, ¿no? ¿Qué es el salafismo? A ver, ojalá fuesen salafíes. Claro, exactamente. Pero hay dos. El término correcto de lo que es, y el término político. Y el término político. A ver, te explico. Teológicamente, y esto los salafíes de hoy en día, o vamos a llamarlos neosalafíes. Neosalafíes, sí. Le llaman pseudosalafíes. O pseudosalafíes. Yo creo que es porque es de donde salen los... Bueno, vamos a llamarlos pseudosalafíes. Es decir, salafíes de pacotilla, no los de verdad, ¿no? Entonces, no van a aceptar lo que voy a decir, y es una verdad como un puño. Tradicionalmente ha habido tres corrientes teológicas, es decir, en cuanto a creencia, a aqida, en el mundo islámico suní, que es el mayoritario con mucha distancia. ¿Qué son? La corriente Ash'ari, la corriente Maturidi y la corriente Athari, que también se llama la corriente de Ahlul Hadith, ¿vale? Las tres corrientes son igual de válidas dentro del Islam y son muy cercanas. Las diferencias son, vamos, anecdóticas, mínimas. Luego, algunos de los máximos exponentes de la corriente más textualista, que son de Ahl Hadith, pues se puede hablar de Ibn Taymiyyah, se puede hablar de su discípulo Ibn al-Qayyim y otros muy importantes. Eso sí, se puede decir que Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, etc., son salafíes en el sentido de que son Ahl Hadith, etc. Pero han salido hoy en día otras ramificaciones que tienen una base o una fuente, ¿no? Que no se escapa a la política, al fin y al cabo. Es decir, hay un resurgimiento de estas ideas en el siglo XVIII, XIX especialmente, etcétera, con las dos revoluciones wahabíes en Arabia Saudí, wahabíes en el sentido de seguidores de Muhammad al-Wahhab, no lo digo como término despectivo, en Arabia Saudí, y hoy en día es la corriente que domina el discurso porque tiene muchos recursos económicos. Eso es una realidad. Tiene muchos recursos económicos que vienen de fuentes energéticas y esos recursos económicos, un porcentaje, por muy mínima que sea, es una porcentaje billonaria, o sea, una cantidad billonaria que va a exportar esas ideas en diferentes idiomas, ya no solo el inglés, el español, el francés, el alemán, etcétera, idiomas europeos, sino que hablamos del tagalo en Filipinas, del malayo bahasa. Entonces hay una expansión de esas ideas en todo el mundo. Otras corrientes que son corrientes muy válidas y con un cúmulo de libros de conocimiento de eruditos como la copa de un pino, pero no tiene los mismos recursos y por lo tanto no llega con la misma fuerza. Si tú vas a Internet, vete a Google ahora mismo y pon cuál es el dictamen, cuál es la opinión islámica acerca de tal cuestión. Sale una opinión de Hanbali 100%. ¿Qué sitio web te va a salir? Islam Q&A. Islam Q&A. ¿Por qué? Porque me metió mucho dinero en posicionamiento. Exactamente, porque el SEO, es decir, el posicionamiento web, requiere un pago. Además, que tú te metes en Internet y tienes un montón de sitios web de los shuyukh,
de Arabia Saudí, de Qatar, de Kuwait, de Emiratos Árabes, etc. Sus eruditos tienen sus propios sitios web en inglés, en árabe, Los programas de televisión. sus redes sociales, su equipo de community Audiovisuales, manager, que le cortan el clips, trocito, el clip del vídeo, lo traducen al inglés, al español, subtítulos, etc. Y eso necesita una nómina, ¿no? Said El-Kamali, ¿cuál es su página web? Ninguna. ¿Cuál es su equipo de trabajo? No tiene, porque no hablamos de la misma potencia en cuanto digamos, a dinero. El malu qawamul hayat, el dinero es el que mueve estas cuestiones. Y por tanto, todo tiene su explicación. El hecho es, a pesar de todo eso, a pesar de esa lucha de David contra Goliat, aún así tenemos que decir, oye, nosotros estamos en un contexto determinado en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, etc., y no todo vale aquí. Lo que te vale a ti en Riyadh o en Arabia Saudí, etc., chapó, me parece fantástico. Pero ciertas opiniones, y ellos mismos, sus eruditos, te dicen, oye, esta opinión la digo para nuestro contexto, y no es aplicable en otro sitio. Pero aún así las exportan, por ejemplo, ahora mismo con el tema de Palestina, por ser más... Sí. No se puede hacer boicot, no se puede manifestar. No, pero esa es una corriente. Sí, pero bueno, es que esa corriente sí. es la que la intentan exportar. Sí. Un chico está en su casa y ¿cómo no voy a poder boicotear? ¿Cómo no voy a poder manifestar? El Islam a mí me está diciendo... Pero salafismo no todo dice que no se puede boicotear. Más sino, entendido, ¿no? te digo, es que la corriente salafí tiene una característica fundamental, que es volátil, se atomiza, se divide, ¿no? Existen muchas corrientes dentro del salafismo y muchos grupos dentro del salafismo, y no todos se llevan bien entre ellos. Y un grupo es el Medájila, que son el Madkhali, ¿no? Ese grupo nació en Arabia Saudí y fue expandiéndose, y ese grupo habla de digamos, no se puede uno manifestar, no se puede hacer boicot, etcétera, porque todo está prohibido bajo el pretexto de que no se puede uno oponer ni por pasiva ni activa al líder político. Pero aún así no se puede manifestar cuando no les interesa. Cuando les interesa en Yemen y en Siria se pueden manifestar libremente, no hay ningún problema. Esa corriente está marcada mucho por la política más que otra cosa. Claro. Pero aún así no deja de generar ese problema que estamos hablando. Es que los chavales llegan hoy en día, perdona que te diga, sí. Porque el otro día lo vimos, ¿no? Y lo estuvimos comentando mi hermano y yo. Un chico aquí en España que le estaba diciendo a la gente, no os podéis manifestar por el tema. Delil, Ibn Baz lo ha dicho. Te trae un trozo, un clip, no te explica nada más. La gente, no puedo manifestarme, claro. Y yo no estoy hablando del hecho de como tal, del hecho de no poder manifestarse, sino del rechazo que puede generar a personas que no tienen conocimiento de la Islam y dicen, mi religión a mí no me está dejando hacer esto, los pobres palestinos están muriendo, ¿qué clase de religión es esta? ¿Yo para qué la voy a seguir? Sí, totalmente, porque para empezar, tomo este ejemplo y lo desgrano un poco. Para empezar, ese joven no sabe cuáles son los grupos que están hablando dentro del salafismo. Si cree que eso es Islam, y eso es una injusticia contra el Islam. Es decir, que eso representa la totalidad del Islam. Una cosa. Segundo, Ibn Baz, rahmatullah alayh, cuando dijo algo así, lo dijo dentro de un contexto. A lo mejor él, en ese contexto de los años 90, con diferentes movimientos comunistas en los 80, principios de los 90, etc., decía, oye, esto está generando más daño que beneficios. Y ha hecho su ijtihad y ha dado esa opinión para esa época y ese contexto y esas incidencias que estaban teniendo lugar en aquel entonces. Que tú vengas 30 años después y me plasmes esa opinión en una cuestión totalmente distinta, que es una opresión sistemática a la que es subyugado el pueblo palestino y un genocidio en toda regla que estamos viviendo, y me traigas esa opinión, tú has mentido. Es decir, la persona que está proyectando esa opinión en un contexto totalmente distinto, equivocado, o carece de rigor, carece de conocimiento, o lo está haciendo de una forma malintencionada. Por lo tanto, los jóvenes tienen que navegar estas cuestiones
siempre consultando con personas de conocimiento. Digo un ejemplo que me pasó con lo de Gaza. Una chica conversa, ¿no? Tiene su edad, muchos años dentro del Islam, etc. Pero me dice, oye, ¿esta opinión existe dentro del Islam? No podemos manifestarnos en Galicia contra el genocidio de Israel en Gaza. Le dije, ¿quién dice eso? Me dice, no, es que una chica conversa lo está diciendo de una forma vehemente en un grupo de WhatsApp. Y dice que fulanito de tal es el que dice esto. Y le expliqué, le dije, no, esto es una corriente determinada, tal, minoritaria dentro del mundo islámico, y el 99% de los musulmanes en el mundo opinan que cuando hay una opresión así, es casi una obligación moral de la persona el manifestarse en contra de ello y dejar claro su opinión al respecto. Lo que es este tema de salafía, sí. Podemos entender dos tipos de salafía, como habéis mencionado, lo que es una salafía política, salafismo, para que lo entiendan. Sí, un salafismo político y un salafismo teológico. Si definimos salafismo como seguir lo mejor que podamos las 3 primeras generaciones, eso es el Islam. Eso es el Islam, eso no es el salafismo. Claro, eso es si lo entendemos como movimiento político, una rama jordana, una rama siria, una rama más nejdi que está ahí en Arabia Saudí, quería preguntarte, sí que sabemos que el salafismo es menos del 1% del Islam y el 99% con una tradición intelectual enorme de miles de años, un milenio y medio. Sí. Es Islam tradicional de las 4 escuelas. Sí. Quiero preguntarte, porque a mí me viene a la mente y probablemente al público le venga a la mente, salafismo igual a terrorismo, igual a takfir, igual a todo este tema. No necesariamente. Es decir, la mayoría de estas corrientes salafíes no tienen nada que ver con digamos, la violencia, ¿no? Sino que son una corriente determinada dentro del mundo musulmán, tienen unas características determinadas. Esa cuestión de volver a salaf, ¿no? ¿Qué significa? Es decir, salaf son las primeras generaciones después del contemporáneas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Y el Islam es eso. Por supuesto que tenemos nosotros como ejemplo, como modelo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a los sahaba, a los tabi'in, etc. Pero ¿cómo los tenemos como modelo? Viviendo exactamente como ellos. Eso no es lo deseable, sino como, digamos, orientación en nuestra vida, etc. Por ejemplo, dentro del salafismo hay un concepto que predomina y que tiene una situación de hipertrofia, ¿no? Que ha crecido mucho y ha invadido muchos ámbitos, que es el concepto del bid'ah, de la innovación sí. O la heterodoxia, se puede traducir así, es decir, algo nuevo en el Islam. Y ese concepto, desde mi punto de vista, dentro del salafismo, no se entiende ni se define de una forma correcta. El Islam es innovador en su espíritu. El Islam siempre ha querido tener ideas y rodearse de otras culturas y sacar lo mejor de esas culturas, etc. Pero lo que se entiende como innovación es introducir en las ibadats, los actos de adoración, algo que no pertenece a ellas. Es decir, por ejemplo, yo digo, pues yo hoy tengo más energía y en vez de rezar la Isha 4 raka'ats, 4 unidades de rezo, voy a rezarlo 5 o 6. Eso no es aceptable. Eso es rechazado, ¿no? Eso es la bid'ah. La bid'ah es introducir algo dentro de los actos de adoración y dentro de las creencias en el Islam que no pertenece al Islam. En eso tenemos que ser todos salafía en el sentido de seguir al profeta Muhammad, que la paz sea con él, rigurosamente. Pero en los que son los hábitos sociales, la forma de vida, etc., mientras no sea algo haram o algo que contradiga asl, es decir, un fundamento de los fundamentos de la religión islámica, todo es halal, todo es válido, todo es aceptable y todo es lícito a menos que se demuestre lo contrario. En las ibadats, en las adoraciones, todo es ilícito a menos que se demuestre lo contrario. Claro.
Tú no puedes hacer algo a menos que tengas un backing, una referencia en el Corán y la Sunna. En el ámbito de los hábitos sociales, de las costumbres, etc., todo es válido a menos que se demuestre lo contrario. Y ellos, lo expanden demasiado y convierten el concepto de bid'a en algo que limita todo y que casi todo es inaceptable en el Islam, mientras que no debería ser. Entonces, ¿de dónde sale esta conexión? Salafismo y terrorismo. ¿Por qué? Bueno, porque algunos grupos, también el término, el concepto de terrorismo es un término reciente. Estamos hablando de la segunda mitad, hablo en el mundo islámico, ¿no? Sí, sí, sí. En la segunda mitad del siglo XX es donde ya se empieza a hablar de estas cuestiones, especialmente en los años 70, 80. La Operación Ciclón y todo eso. Con los mujahidines de Afganistán. Afganistán, con la revolución islámica en Irán, con diferentes eventos a nivel internacional que ponen sobre la mesa este término. Pero quizá la mayoría de las personas que estaban o militaban en ciertos grupos de lucha armada en esas épocas tenían un background, un trasfondo salafí. Eso no quiere decir necesariamente que esas personas fuesen terroristas, porque un invasor, por ejemplo, Estados Unidos en Irak, declaraba a la insurgencia, todos terroristas, a la resistencia contra la invasión, terroristas. Hoy en día en Gaza, Israel declara a todo el mundo como terrorista. ¿Por qué? Porque si resistes a la invasión, ya estás en la casilla del terrorismo. Que hay un monopolio al final con la etiqueta de terrorista. Sobre todo lo digo porque aquí, desde esta visión eurocentrista, o sea, rescatar el término al principio, como Occidente no entiende la profundidad del Islam y lo complejo que es, intentan hacerlo todo fácil, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues esta gente piensa así, todo es terrorista. Sí, esto es así, todo terrorista. Pero es que, una potencia o un Estado siempre declara a alguien terrorista. Te doy un ejemplo. Estados Unidos empezó siendo un Estado terrorista. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña declaraba a los que luchaban por la independencia de Estados Unidos como terroristas. Los padres fundadores de Estados Unidos, si hablamos de Jefferson, Adams, Washington, etc., todos ellos eran declarados por Inglaterra y por Reino Unido, por Gran Bretaña, como terroristas. Y por lo tanto, siempre ha habido esta dinámica de tachar y tildar a quien se resiste a la invasión y quien se resiste a la opresión. Por ejemplo, Francia en Argelia mató a 1 millón de personas. Y la resistencia argelina o la resistencia en Marruecos, etc., a Abdelkrim el-Khattabi, ¿no? en el norte de Marruecos, en el Rif, cuando se resistía a la invasión, automáticamente se convertía en un terrorista, ¿no? Entonces ese término se está usando como un arma arrojadiza para tildar a ciertos colectivos, etc. Aún así, nosotros no estamos diciendo que no existen terroristas que usan el Islam para cometer atrocidades. El ISIS, por ejemplo, a pesar de la dudosa fuente de ese grupo, quien lo financiaba, etc. Pero aún así, nosotros siempre nos manifestábamos en contra de ese tipo de terrorismo y decíamos, no en mi nombre. Y no en nombre del Islam. Eso no es el Islam, y el Islam no enseña en ningún momento y en ningún párrafo de sus libros sagrados a hacer esas atrocidades. Pero de todas formas siempre ha habido esta conexión entre el salafismo y el terrorismo porque por razones históricas, ¿no? Hablamos de la guerra de Afganistán en los años 80 especialmente, si hablamos de Bosnia, si hablamos de el 11 de septiembre, las guerras subsiguientes tanto en Afganistán como en Irak, etc., pues siempre ha habido un uso de este término para demonizar al musulmán, al fin y al cabo. Es decir, no hace falta que seas
salafí para que sufras esa demonización de musulmán como terrorista, ¿no? Claro, completamente. Estoy muy de acuerdo creo que habéis hecho puntos muy brillantes y querían para que hablar, sobre todo el tema de este monopolio que tiene Occidente para señalar con el dedo quién es el terrorista y quién cumple esos marcadores, ¿no? Y vemos cómo hay organizaciones que durante un periodo de tiempo las financia X Estado y no son terroristas. De repente mis intereses ya no están ahí y ya comienzan a ser terroristas. Creo que daría mucho de qué hablar y tiene que ver mucho con como has mencionado, muy ese eurocentrismo o ese Occidente como fuente de moral y civilización. Más que eurocentrismo es un colonialismo, un neocolonialismo occidental, especialmente por parte de Estados Unidos, ¿no? Completamente. Con esto quiero dar un pequeño salto con unos temas que tenemos que son muy recurrentes últimamente, en los últimos años, y es el tema de la comunidad LGTBI o la ideología LGTBI y la ideología feminista y el Islam. Y luego, pues obviamente... Claro, porque lo que vemos ahí, bueno, este tema era uno de los temas más complicados de poner dentro del papel, porque al final son temas que, como decimos, ¿no?, despiertan muchas emociones en algunas personas. Sí. Y queríamos aterrizar una realidad española en la que, primero a nivel político, tenemos una sociedad dividida, ¿no?, entre izquierdas y derechas, entre que, y esto lo hablaba de Estados Unidos, ¿no?, que decía, al final los musulmanes se están apoyando mucho en la izquierda, porque al final la izquierda apoya a esas minorías, ¿no? La izquierda podemos decir que está continuamente con las minorías hasta que se hace mayoría y entonces los abandona. Y luego está esa derecha que es en su parte extrema demoniza el Islam, demoniza a los inmigrantes, genera votos a través de demonizarlos, etc. Y eso genera un problema, y siempre lo hablamos, a la hora de ser un joven español, porque a mucha gente le duele, ¿no?, cuando dices soy un joven español, pero sí, es la realidad, somos jóvenes españoles, a la hora de saber por dónde tirar a nivel político, ¿no? Están dos decisiones bastante complicadas. Una, no me puedo ir a esa derecha que en su esplendor más extremo quiere acabar con lo que yo represento, sí, directamente, tanto como joven inmigrante, o sea, joven de padres inmigrantes, como la religión islámica directamente, o sea, sus intenciones son claras. Y luego después esa izquierda al otro extremo que a base de intentar tendernos esa mano, muchas veces acabas comprometiendo tu fe en ese gesto de te estoy tendiendo la mano, pero al mismo tiempo quiero que cumplas con ciertas cosas, aceptes ciertas ideologías que tengo, tus hijos les vamos a criar con ciertas ideologías que ninguna religión, no solo el Islam, tanto judaísmo como cristianismo, sí, están de acuerdo con esas ideas. No estar de acuerdo no significa que nosotros directamente vayamos a eliminar a los demás. No, simplemente no tenemos el mismo pensamiento. Sí. ¿Cómo debemos actuar ahí? Desde la perspectiva musulmana, y es una pregunta complicada, te ponemos ahí una aprieto. Es que son dos preguntas conectadas, ¿no? Conectadas, sí, en una. Bueno, me gustaría empezar por la cuestión política. Yo no me mojo mucho con izquierda, derecha. Te va a tocar. Voy a intentar evitarlo. No, pero lo importante es involucrarse en la vida política, votar al fin y al cabo. Lo que está mal es no votar y no... ¿Por qué? Porque si se meten contigo es porque no votas. En el momento en el que la comunidad musulmana sea una comunidad activa en la vida democrática y tenga voz y voto y se exprese en las urnas, incluso Vox o la extrema derecha se lo pensará dos veces antes de meterse contigo. Necesariamente, o sea, sí, necesariamente. Hablamos de ciertas minorías que no tienen fuerza de voto, pero tienen mucho poder político. Sí. O sea, de hecho, la comunidad LGTBI es una minoría muy minoritaria, sí, pero tiene una fuerza política sin precedentes en la historia. Chapó, se lo han currado, tiene un lobby muy potente. ¿Es necesario tener que votar? El voto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque con un número hoy en día bastante reducido de votos puedes mover a un lado mover la balanza. Son 2 millones de musulmanes al final. Exactamente. 2 millones. 2 millones, sí, más o menos. Ya, bueno, pero los que
al menos los que son musulmanes españoles, estamos hablando de 1 millón o más de musulmanes que tienen la Pero posibilidad. eso puede mover unas elecciones fácilmente. 1 millón es un número bastante importante. Yo creo que también, por desgracia, el discurso salafí, ¿no? Y lo digo con cariño a los hermanos salafíes. A mí Te van a hacer tekfir. pero es que a mí me atacan por ambos lados, es decir, unos y otros. Los que están a un extremo y los que están a otro dicen que no, que eres un desviado. Desviados. Es un Ikhwani Salafi. Sí, pero a mí me encanta que me ataquen de ambos lados porque significa que estoy en el centro, que estoy en lo moderado y en el lugar donde debería estar, ¿no? Ni soy Ikhwani, ni soy Salafí, ni nada de eso. Yo no pertenezco a ninguna ideología, ningún movimiento. Soy musulmán, leo a todo el mundo, intento ver de dónde vienen las ideas de cada persona y cada grupo, y eso es lo que molesta a la gente. La imposibilidad de encasillarte. Totalmente. Eso les incomoda, no saben cómo descifrarte, ¿no? Hoy en día o estás conmigo o estás en contra de mí en un mundo cada vez más polarizado. Volviendo a la pregunta, yo creo que el voto tiene su importancia innegable. Innegable. Aquí en Estados Unidos ha habido elecciones presidenciales que se han resuelto con 500 votos. O incluso en los tribunales, han recurrido a los tribunales para resolverlas, ¿no? Tiene una importancia innegable. De derechas o de izquierdas, eso es un esfuerzo que cada persona tiene que hacer. Cada parte tiene sus pros y sus contras. Cada parte. Yo creo que nos equivocamos si creemos que la derecha está alineada con nosotros, ¿no? Porque la derecha son tradicionalmente cristianos y nosotros somos musulmanes y por lo tanto desde el punto de vista religioso ahí va a haber una confluencia, etc. Nos estamos autoengañando. Para empezar, porque lo que mueve a los partidos políticos, etc., ya no es la religión precisamente, sino que el liberalismo que hoy en día se respira en muchos partidos políticos es una visión de la economía que no tiene en cuenta a la mayor parte de la población, solo vela por los más fuertes, por los más pudientes, y el resto, pues, ¿no? No sé si... Capitalismo puro y duro. Capitalismo en esteroides, o con esteroides, como se suele decir, en su versión más salvaje. Creo que la visión colonialista de la inferioridad del musulmán, etcétera, sobrevive muchísimo en las filas de ciertos partidos políticos. Por lo tanto, tengo mis reservas a una visión tan simplista de decir, no, es que nosotros y la derecha somos lo mismo. La izquierda, por cierto, tampoco escasean ahí los estereotipos y los prejuicios acerca de los musulmanes, especialmente en la extrema izquierda, que por naturaleza y por definición es antirreligión, ¿no? Totalmente. Comunismo, etcétera, es antirreligión. Por lo tanto, nada más oler religiosidad en la persona, se genera cierto rechazo hacia ella. Y ya se generan ciertos prejuicios o acerca de esa persona. Entonces, pero al fin y al cabo ver cuál es la fuerza política que puede generar más bienestar a la mayoría de la sociedad. Que unos defienden unas agendas sociales, etcétera, que tienen que ver con ciertas minorías, por ejemplo, la ley trans, la comunidad LGTBI, etcétera. Pues yo tengo que hacer mis deberes, trabajar la educación de mis hijos, tener mis instituciones propias en las cuales tenga la capacidad de inculcar mi visión de las cosas a las generaciones venideras. Lo que pasa es que nosotros como comunidad no estamos llevando a cabo esa labor, ¿no? Eso lo estás diciendo desde una visión en la que, alhamdulillah, en tu caso, eres una persona que ha estudiado, tiene sus conocimientos, etc. Yo lo que veo es muchos padres musulmanes
que, voy a ser sincero, votan a la izquierda Sí. directamente y muchas veces se promueve desde las propias mezquitas, que eso a mí me parece también muy peligroso, que no se deberían de Yo utilizar. estoy en contra de... Yo estoy de en que- contra de manera totalmente. muy cándida. Y de muy cándida. cándida. no, Porque... y muy ingenua. Muy genial. Porque ellos piensan que muchas veces por su situación económica, estos partidos que tienden a generar ayudas y subvenciones, porque muchas veces la izquierda tiende a ganar votos a través de esa vía, ¿no? Sí. Te compro indirectamente, ¿no? Pero claro, ellos no saben qué pasa con sus hijos en las escuelas o en las actividades. Entonces, de alguna forma yo lo veo como estás vendiendo a tu futuro, tus hijos. Has venido aquí a España, has dejado un futuro atrás, etcétera, estás trabajando duro, no has tenido suficiente tiempo para estudiar porque algunos de ellos lamentablemente no han podido estudiar, no les van a dar ese conocimiento en casa porque tampoco se esfuerzan en los fines de semana en llevarlos te entiendo. a aprender, y al mismo tiempo me estás votando a un partido político que a tus hijos indirectamente los va a volver kufar. Por mucho que algunos crean que es algo que no está dentro de su agenda política, es parte de la extrema izquierda, no tanto de la extrema izquierda, el antirreligión, aunque ahora mismo llamamos una minoría, pero odian a las religiones, no comparten valores con las religiones y de hecho es un obstáculo dentro de sus agendas políticas a posteriori. Entonces, ¿no ves que es al final de alguna forma tirarse piedras al mismo tejado? Es pan para hoy, hambre para mañana. Totalmente. Creo que la expresión ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido pan para hoy y hambre para mañana. Sí, pero... O sea, y con eso y las tensiones, ¿realmente la única puerta que hay abierta es votar? ¿No puede haber lobby, otro tipo de alternativas? todas esas alternativas están ahí. Es decir, por supuesto, el poder económico de la comunidad, el tener nuestras propias instituciones fuertes. ¿Dónde están nuestras instituciones a nivel educativo? Es decir, necesitamos pasar a otra fase. Hemos estado en una fase de construcción de mezquitas, ¿no? Lo básico. Lo básico, ¿no? Para establecer más o menos dentro de un límite de un mínimo de dignidad nuestra vida religiosa, pero nuestra vida educativa de nuestros hijos, colegios, etcétera, pues son los desafíos del mañana que tenemos que empezar a pensar en ellos desde ya. Pero yo aún no estoy totalmente convencido de que la derecha... No, yo no te digo, No, cuando yo te entiendo. señalo la izquierda, no te digo que la derecha Yo sea mejor. estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy en un punto en el que ya, te voy a ser sincero, voto nulo y rompo el papel y no quiero saber ni de derechas ni en mi caso personal, porque me he dado cuenta de que por mucho que navegue, tengo que navegar por un lado, estoy tal, tengo unas visiones políticas parecidas, soy autónomo, me beneficia muchísimo más la derecha, La derecha, ese es mi sustento, Sí. pero luego después, al mismo tiempo, me lanzan mensajes de odio que a mí me hacen, oye, pues yo no te quiero votar. Y también soy consciente de que si el día de mañana hay un partido de musulmanes, lo van a tirar y lo van a desmontar cuanto antes porque no es interesante y no creo No sé que... si es No hay la- partidos religiosos dentro de una... Exactamente. Exactamente. Y no Y no sé- nos va a generar ningún beneficio tampoco. Exactamente. Entonces, no sé qué elegir, entonces yo directamente rompo el papel. Pero sé que muchas personas dicen, yo elijo la izquierda porque es pan para hoy. Y digo, sí, es pan para hoy, pero hombre, pero mañana. Por eso yo digo que es el esfuerzo de cada persona. Yo no puedo Sí, dar una decir, opinión que sea válida para todo el Para mundo, todos. porque cada persona tiene sus circunstancias, prioridades, sus etcétera. circunstancias, etcétera. Pero hablando de la cuestión que has mencionado, que piensas que es una cuestión muy peliaguda, etcétera, la comunidad LGTBI, Sí, pero ¿crees que estamos tratando esto en las mezquitas con nuestra comunidad? no suficientemente. No Creo se que trata. no. Directamente son temas tabús. Casi como un tema tabú. Creo que está bien que no se trate tanto de momento. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día yo creo que muchos si lo tratan van a meter la pata. Sí, totalmente. O sea, está bien que No, no obviamente lo hay que traten. tratar las cosas de manera informada y de Sí, manera documentada. pero muchas personas te van a calcar aquí un discurso de otro país contexto, otro o país, una sí. jutba desde internet o lo que sea, y eso va a hacer más daño que Muy otra bien, cosa. claro, ¿no? totalmente. Hay que tratar este tema con delicadeza. Estamos hablando de personas al fin y al cabo, estamos hablando de unos derechos humanos de esas personas, etc. Yo puedo no estar de acuerdo con una cuestión, pero eso no me da el derecho a atacar a esas personas, sea verbal o físicamente o de cualquier forma. ¿Y sus ideas?
Atacar sus ideas. Las ideas son debatibles y son totalmente... de la misma forma que ellos defienden una ideología determinada, yo tengo también mis convicciones y puedo argumentar bien esas perspectivas que yo tengo. Por lo tanto, las ideas se pueden debatir, pero hay que hacerlo con cierto tacto, yo creo. Yo creo que deberíamos, es un tema muy profundo, tiene sus ramificaciones. Hay que hacer otro podcast hablando de ello. Ishandagua parte 2. Sus orígenes, hay que saber de dónde viene la ideología de género, para empezar. Esa ideología de género de la que tanto se habla, se ha confeccionado en universidades en California especialmente y en Estados Unidos. Y Europa, al fin y al cabo, importa esas ideas y se generalizan aquí. Y no solo importa de una forma voluntaria, sino que hay think tanks, es decir, centros de estudio en Washington que intentan imponer esas ideas en diferentes capitales, tanto europeas como de todo el mundo. Y hay una agenda a nivel o de cara al futuro de normalizar ciertas cosas y atacar a los fundamentos de las grandes religiones del mundo, al fin y al cabo. Y yo creo que la última frontera son los musulmanes. Somos personas que estamos en la trinchera y estamos intentando, defender unas convicciones profundas que tenemos de cara a un tsunami que existe a nivel mundial. De hecho, mi padre me dijo el otro día una frase que dijo: la única barrera que queda para la globalización son los musulmanes, y por eso están señalados continuamente, ¿no? Sí. Porque al final todos vestimos igual, no sé qué, pero los musulmanes son los más difíciles de cambiar. Exactamente. Y por eso es esa pequeña piedra en el zapato. Es la globalización, tú mismo lo has... El otro día, hace unos meses, ¿cuándo fue eso? Estaba en el Mundial de Qatar. Estábamos ahí los dos, lo que pasa es que no nos conocíamos. No nos hemos visto. Estaba ahí y me encontré, estaba hablando con la gente del Islam, la gente me hacía algunas preguntas y tal, y vino uno de Etiopía, si no me equivoco, no, de Kenia. Y yo le hablaba un poco del Islam y tal, me dijo: no, yo conozco a muchos hermanos musulmanes, yo soy cristiano, pero en Kenia hay una comunidad muy importante de musulmanes, sí, por supuesto. Y dice: te voy a decir una cosa. Y dice: yo creo que el Islam es la última religión que existe en el mundo. Las demás religiones ya han abdicado, ¿no? Han abandonado muchas luchas y han tirado la toalla en muchas cuestiones. Y los musulmanes son los que de alguna forma aún mantienen lo profético, es decir, el mensaje del profeta Muhammad, que es el último profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por lo tanto, ese tsunami al que me refería es la globalización. Todos debemos pensar igual, vestir igual, comer lo mismo, escuchar lo mismo, leer lo mismo, etcétera, consumir lo mismo, para beneficio del capitalismo. Para beneficio de los mismos, pero los musulmanes nos resistimos un poco a eso y por eso somos señalizados como el último enemigo que hay que doblegar. Y que sea así, inshallah. Por eso hablaba Huntington, ¿no? Hablaba de el choque de civilizaciones y se hablaba también del fin de la historia. Es decir, una vez que se doblegue al último enemigo, entre comillas, que es el Islam y los musulmanes, ya el patio está totalmente libre. Ok, para terminar este podcast, que ya no sé cuánto tiempo hemos hecho, vamos a hacer breves, rápidas preguntas que ha preparado mi hermano, así que dispáralas. La primera pregunta: ¿qué mazhab sigues? ¿Qué escuela jurídica sigues? A ver, yo soy musulmán, mayoritariamente maliki, intento ser maliki, pero en ciertas cuestiones hay algo de flexibilidad, ¿no? Las 4 escuelas son válidas y por lo tanto, cuando tengo alguna duda así muy compleja, voy a un erudito, preferiblemente maliki para mí. ¿Libro favorito? Hay muchos. Ahora mismo me viene a el primero que se te ocurra. Ihya Ulumuddin, la revivificación de las ciencias de la religión, del imam Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullah alayh. Tercero, personaje histórico favorito que no sea ni el profeta sallallahu alaihi wasallam ni los sahaba. Me vienen muchos a la mente, pero voy a mencionar a alguien anecdótico, que es un erudito de Marruecos poco conocido
y que cuando descubrí sus pequeños libros me benefició muchísimo, que es un erudito conocido como Ahmed Zarruq al-Fasi, de la ciudad de Fez. Pues nada, Hisham, muchísimas gracias por participar en este primer placer. podcast. Esperamos que hayas estado cómodo. La verdad que a nosotros nos ha pasado volando. Tenemos aquí un montonazo de temas para tratar, pero bueno, si a la gente le gusta, Inshallah. podemos hacer una parte 2, inshallah. Y por último, nos gustaría mencionar a quién te gustaría ver a ti en este podcast para el siguiente capítulo. ¿Alguna persona de aquí de España que tú crees que nos pueda aportar, que podamos invitar? A mí me viene un hermano que es muy amigo mío, que es Ahmed Bermejo. Ahmed Bermejo. Sí, que estuvimos en la Umrah él y yo varias veces y que tenemos una muy buena relación, él y yo, alhamdulillah. Y me parece también una persona con las ideas bien claras y con un conocimiento bien fundado en el Islam, ¿no? Pues inshallah intentaremos que sea así. Gracias a todos los oyentes por haber escuchado este podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, YouTube, etcétera. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos pronto en la última Medina.